Bendice al pastor que va a tener tus palabras, Señor, que sean de bendición para cada uno de nosotros y para cada uno que lo reciba, Señor. En tu dulce nombre, amén. Amén. Muy bien, algunos pocos anuncios que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra iglesia. Hoy a las 15 horas se vuelve a reunir de manera presencial nuestro club de conquistadores y aventureros, así que están todos los chicos contentos ahí, pendientes de poder reunirse aquí en la casa de Dios. Lo van a hacer en el patio, al aire libre, con distanciamiento, con todos los cuidados. Así que eso con respecto al club de conquistadores. Los jóvenes hoy tienen culto a las 17:30 horas. 17:30 horas. Aquellos que quieran asistir, por favor, se anotan con la directora, con Brigitte. Y el tema para esta tarde es ¿Loco yo? Bueno, si quieren saber de qué se trata, 17:30 horas aquí en el templo. Recordamos que estamos con el aforo del 50% todavía, ¿sí? Que para poder venir de manera presencial tienen que anotarse con la secretaria, con Sara. Aquellos que todavía no tienen el número de teléfono, me lo piden a la salida, ¿sí? Esos son los anuncios. Vamos a darle lugar ahora sí a nuestro pastor que pueda adelantarse. Él va a tener el pan de vida de esta mañana. Gracias, Walter. Feliz sábado para todos. Que el Señor los bendiga a todos. Es un gusto poder estar aquí juntos adorando a nuestro Dios. Y bueno, también deseamos feliz sábado a quienes están siguiendo la transmisión por el Facebook de la iglesia. Estamos contentos porque podemos ir retornando poco a poco a esta presencialidad, pero les invito a que lo hagamos siempre con cuidado, porque todavía estamos en medio de una pandemia, todavía estamos en una situación compleja. También les invito a que oremos por nuestros hermanos y amigos que han perdido seres queridos y que oremos también por los que están enfermos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, allí en Hechos capítulo 9, y en esta oportunidad vamos a tener el privilegio de repasar una historia que está entre los versículos 36 al 43, que es la historia de la resurrección de Dorcas o Tabita. Es el mismo nombre, nada más que uno es en el idioma arameo y el otro es en el idioma griego. Pero el nombre quiere decir gacela.
En aquella época se ponían nombres que algunos tenían alguna significancia de vida, otros tenían alguna connotación familiar, otros tenían connotaciones hacia la naturaleza. En este caso, la gacela siempre ha sido vista, ustedes pueden encontrar en Proverbios y en Salmos, como un animalito que se adapta a las condiciones, que también está firme en lugares muy escabrosos, y se ha visto que la gacela es un animalito que tipifica cómo Dios nos mantiene seguros en momentos difíciles. Por eso puede ser que esta historia tenga la referencia del nombre y que ese nombre tenga que ver con esta situación. Lo que vamos a ver en esta historia es cómo Dios interviene en medio de las crisis. ¿Qué hace Dios cuando hay una crisis? Y también vamos a ver qué peso tienen las crisis en la vida de los creyentes. Dice el versículo 36. Estamos en Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope era un puerto, una discípula. De paso, es una denominación bastante peculiar. Ustedes van a buscar en el Nuevo Testamento y, salvo un caso ahí que es muy discutido, pero el resto de las mujeres no es nombrada de esta manera, como discípula. Esto puede ser porque esta mujer era una mujer muy devota, una mujer muy consecuente, una mujer muy servicial, que prestaba amplios servicios a la causa de Dios y también prestaba servicios, por supuesto, al prójimo. Así que es probable que por esto se la denomine así, Lucas la denomina así en el relato de Hechos. Llamada Tabita, acuérdense que es el mismo nombre que Dorcas, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Cuando habla de buenas obras está hablando de un montón de ayudas que ella brindaba. En la antigüedad no había una posibilidad de contar con ayudas del Estado, eso no existía. No había un tejido estatal que ayudase aquí y allá. Así que mucha de la ayuda que se necesitaba, que siempre se ha necesitado, dependía de la buena voluntad y de la generosidad de las personas que estaban en la sociedad. Y había personas que de tanto en tanto eran muy generosas y muy serviciales, pero Dorcas tenía esa idea de ser generosa y servicial, no solo por el hecho mismo, sino también porque ella estaba impulsada por su fe en Cristo. Su fe en Cristo la llevaba a amar a su prójimo como a sí mismo. Y de esa manera, de esa forma, por intermedio de esa obra solidaria, sucedía que Dorcas podía llegar con el Evangelio al corazón de muchas personas que tal vez de otro modo no hubieran estado dispuestas a escuchar el Evangelio. Así que esta descripción de que ella abundaba en buenas obras y en limosnas, cuando habla ahí de limosnas, no está hablando de ofrendas para la iglesia, sino que está hablando de ayudas solidarias que ella brindaba a todos los que necesitaban dentro de sus posibilidades. ¿Se acuerdan cuando en la escuela sabática nos preguntaban dinero donado en ayuda? ¿Se acuerdan? Bueno, yo recuerdo que ingresé a la iglesia, todavía se preguntaba eso en la escuela sabática, y a mí me regocijaba mucho decir cuánto había, aunque era poco el monto que uno había ayudado, yo era un adolescente, pero me regocijaba informar eso. No para ganarle a nadie, sino porque me regocijaba el hecho de haber podido tener en esa semana una ayuda para una persona que tal vez no le resolvía la vida, pero sí era un gesto de amor al prójimo y probablemente era un gesto para que esa persona se conectara con el cristianismo a través de un instrumento cristiano y que más adelante le llegara el Evangelio. Uno no ayuda justamente sino para ayudar, pero sin duda también la ayuda puede ser un vehículo para conectarnos con otros. Bueno, ese era el caso de Dorcas. Dorcas era abundante. Pensemos un poco, a una mujer así, consecuente con la fe, consecuente con su prójimo,
realmente decidida a hacer el bien, ¿era esperable que le pase algo malo? ¿O era lógico que le pasara algo malo? A todos. Bien. Saben, la primera lección que aprendemos de esta historia es que a las personas buenas les suceden cosas malas. Porque a veces nosotros podemos llegar a pensar que por ser consecuentes con la fe, por estar de algún modo conectados con las cosas de Dios, por prestar un servicio a Dios, no nos va a pasar nada malo. Y eso no es así. Jesús dijo algo clarísimo: en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, nosotros nunca pensemos que por ser hijos de Dios, por ser siervos de Cristo, no nos va a pasar nada malo. A las personas que están en el camino del Señor les pasan cosas malas. Por la sencilla razón de que estamos en un mundo malo. Estamos en un mundo malo. Y el hecho de que estamos en un mundo malo se manifiesta no solamente en aquellos que no están conectados con Cristo, sino también se manifiesta en aquellos que están conectados con Cristo. Porque estamos en un mundo malo. Pero no quedamos ahí en la historia, no se preocupen. Dice el versículo 37, aconteció que en aquellos días enfermó. Y bueno, nosotros muchas veces cuando algún hermano nuestro o algún ser querido nuestro enferman, ¿qué hacemos? Oramos. Y le decimos al Señor: Señor, por favor, te pedimos que puedas acompañar la recuperación, que puedas intervenir con tu mano poderosa y sanadora. Hace poquito mi señora perdió a un tío. Oramos por él. Inclusive yo presenté el pedido de oración en los cultos de oración que me tocó estar. Su hermana, que es mi suegra, oró por él. Hasta hizo una jornada especial de oración por él. Sin embargo, lamentablemente falleció. Era una persona sana, era una persona que tenía muchos años por delante. Pero estamos en esta pandemia y lamentablemente tuvo esa enfermedad del COVID y lamentablemente falleció. Ahora, los hermanos seguramente oraron por Dorcas, pero ¿qué pasó? Murió. Y la pregunta que nos podemos hacer: ¿murió porque Dios no escuchó las oraciones? ¿Murió porque Dios no es amor? Cuando venía para acá, una iglesia, en una esquina, vi, acércate, Dios te ama. Eso es cierto, eso es verdad. Pero cuando oramos por una persona y esta persona, en lugar de recuperarse, enferma más y se muere, ¿es que se ha cortado el amor de Dios? ¿Es que Dios no escuchó? ¿Es que Dios no estuvo atento a la oración? Nosotros tenemos que pensar que Dios tiene soluciones superiores a las nuestras. Nosotros vemos de una manera muy limitada, somos muy limitados. Y es verdad, y es cierto, que Dios nos protege, que Dios nos auxilia, que Dios nos cuida, que Dios nos saca de situaciones difíciles. Yo puedo dar testimonio de eso, y más de uno de ustedes puede dar testimonio exactamente de eso, pero también es verdad que existe la voluntad de Dios. Y en este caso la voluntad de Dios era que esta hermana tan consecuente en la fe, en ese momento pasara al descanso. Pero tiene una vuelta esta historia. Dice, después de lavarla, la pusieron en una sala, o sea, la pusieron para que fuera velada un poco antes del entierro. Y como Lida, dice el versículo 38, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Algunos expositores bíblicos dicen, porque ustedes advertirán que antes está la curación de Eneas, dicen que estos discípulos especularon diciendo, bueno, si Pedro viene, capaz que sucede algo. Yo no creo que sea tan así. No me parece que sea esa la cuestión detrás, como si todo operara de manera mecánica, sino que pienso que dolidos por esta situación, dolidos por esta pérdida tan grande de esta mujer
tan buena, entonces necesitaban a un referente de la iglesia para que viniera y les diera algunas palabras de ánimo, como habitualmente se necesita. Y entonces mandaron a llamar a Pedro. Pero acá empezamos a ver un poquito cómo Dios interviene en las crisis. Pedro era un instrumento de Dios. Pedro era un siervo de Dios. Había cometido errores en el pasado, pero esos errores habían quedado allá en el pasado, se había él arrepentido. Ahora era un Pedro nuevo, un Pedro que era un siervo de Dios, alguien que había crecido mucho en la fe, alguien que era un misionero en la causa de Cristo, y estaba cerca. Lida de Jope quedaba a unos 18 kilómetros más o menos. Por supuesto que Pedro no tenía auto, así que se tuvo que ir caminando, o en el mejor de los casos en algún transporte de tracción a sangre, pero no era, digamos, un viaje tan largo a pesar de esa dificultad de las comunicaciones, ¿no? Y entiendo que Pedro estaba allí con una misión. Era un instrumento en las manos de Dios, o sea, era el representante de Dios, por así decirlo, en ese lugar. Era el instrumento que Dios iba a usar para poder intervenir. Y estaba cerca. Esto nos deja dos ideas. Idea número uno. Dios, de un modo u otro, siempre va a intervenir. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos historias donde hay situaciones dramáticas, situaciones duras, difíciles, pero encontramos que Dios interviene. Que Dios interviene. De un modo u otro. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, Dios intervino en su corazón. Le dio paz, le dio esperanza, le dio certeza, le dio ánimo, le dio fe. No lo libró de la cárcel, porque Pablo estuvo en la cárcel hasta el último día de su vida y murió mártir. Pero, por ejemplo, vemos el caso del profeta Jonás, cuando estaba en la ballena, ¿no? O en el pez, el gran pez, que presumimos puede ser una ballena. El Señor lo cuidó, ¿sí o no? Y lo depositó sano y salvo en la costa, a pesar de él haber sido echado al mar. ¿Cuántos de nosotros sobreviviríamos si nos echaran en el medio del mar? Creo que ninguno. Ni el más grande de los nadadores podría sobrevivir en el medio del mar solo, sin ningún recurso, pero Dios protegió, Dios intervino. Así que, de un modo u otro, Dios siempre interviene. Y la presencia de Pedro allí cerca es la certeza de que Dios siempre tiene un instrumento de intervención. A veces nosotros pensamos, cuando oramos, que Dios tiene que descender del cielo así, o mandar algo extraordinario, pero Dios tiene un montón de instrumentos por los cuales interviene. Dios tiene 1000 formas de darnos lo que necesitamos. Dios tiene instrumentos a disposición. Y nunca debiéramos negar que Dios ha intervenido en una circunstancia por el mero hecho de que fulano me ayudó o mengano me ayudó. Porque si fulano y mengano me ayudó es porque Dios seguramente lo mandó. El sábado pasado yo tenía que estar ahí con los hermanos de Paso del Rey y estaba en un cruce donde me era imposible cruzar. Era una cosa que parecía que crucé varias veces por ahí, pero en esta ocasión parecía que no había oportunidad de cruzar. Venían y venían, de un lado, del otro, del lado, del otro, del otro, hasta que uno frenó su camioneta, una camioneta grande, y me dijo, pasá. ¿Podría no haberlo hecho? Sí. Podría no haberlo hecho, pero lo hizo. ¿Me conocía? No. Fue un buen samaritano. No me conocía, seguramente no era de ninguna fe, porque estaba, o a lo mejor sí, pero de nuestra fe por lo menos no. Y sin embargo, permitió que cruzara y llegara a tiempo a la reunión con los hermanos. Un detallito, algo pequeño, algo sencillito, pero para darnos cuenta de que Dios siempre interviene de todas las maneras posibles para ayudar a sus hijos. Nunca minimicemos la ayuda de Dios, que viene a través de instrumentos. Bueno, Pedro fue convocado y
dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, aceptó la invitación. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Saben, las viudas y los huérfanos en la antigüedad eran los elementos de la sociedad más desprotegidos de todos. Porque ninguna viuda tenía una pensión, olvídense de eso. Y si una viuda era sin hijos, estaba en la peor de las situaciones, porque no tenía ningún sostén. Se la tenía que arreglar sola, pobrecita. No tenía nadie que la sostuviera. Era de los elementos más carentes de la sociedad. Y Dorcas justamente ayudaba a estas mujeres. A otros también, seguramente. Pero estas eran las que habían recibido más ayuda de parte de ella, porque eran las más desvalidas. Y estaban ahí llorando, dice el texto, y le mostraban a Pedro, y yo me imagino que le decían a Pedro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios permitió esto? Y no creo que lo hayan hecho por egoísmo, sino por cariño. Porque no hay nada más, más cariñoso que la respuesta hacia el amor que otro ha tenido hacia mí. Cuando alguien ha tenido un favor, cuando alguien ha tenido un buen gesto, cuando alguien ha sido bueno, uno se siente en deuda. Pero no se siente en deuda, digamos, de una manera así comercial. Se siente en deuda afectiva por el gesto bueno que esa persona ha tenido. Y en este caso, estas viudas habían sentido el amor de esta discípula. Cosa extraña, discípula. Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, nunca debiéramos dejar de ejercer nuestro testimonio y nuestro servicio cristiano, porque eso tiene amplia influencia en el círculo en el cual estamos. Alguno puede pensar que no, alguno puede pensar que somos pequeñas islas que no estamos interconectadas, pero no es así, no es así. Cualquier gesto bueno o malo que los hijos de Dios hagan a su alrededor va a repercutir. Si yo de pronto no saludo a mi vecino, siendo un hijo de Dios, eso va a tener un efecto. Va a tener un efecto sobre el testimonio cristiano y va a tener un efecto sobre esa persona. Si yo hago cualquier gesto, cualquier obra buena hacia mi prójimo, estoy generando puentes para poder alcanzar a esa persona. No lo hago estrictamente para que esa persona me responda, lo hago por amor, pero estoy generando un puente. Pienso, por ejemplo, en la tierra de Somalia. En Somalia formalmente no hay ningún adventista del séptimo día. Somalia es un país que está partido en 3 o 4, está en guerra, está en una crisis terrible, humanitaria, y hay un ejército allí de la ONU tratando de estabilizar la cosa, y junto con ese ejército de la ONU, no trabajando juntos, sino aprovechando que el ejército de la ONU da cierta estabilidad en cierto sector, muchas veces ADRA ha intentado hacer esfuerzos por ese pueblo, y a veces lo aceptan y a veces lo echan, porque la sospecha de las autoridades de que ADRA, junto con la ayuda humanitaria, lleva el Evangelio y le hizo musulmanes. Pero a lo largo de estos 25 últimos años que sigue la crisis en Somalia, he escuchado un montón de informes de ADRA actuando en ese lugar. Y uno me llamó mucho la atención. Y tenía que ver con una historia bastante recurrente del lugar, que es una gente que no tenía para comer y voluntarios de ADRA le llevaron alimento. Pero la respuesta de esas personas me conmovió. Me conmovió por lo que dijeron. Ellos dijeron, cuando se acercaron los voluntarios de ADRA a llevar esos alimentos, dijeron, se nota que ustedes aman a la gente.
se nota que ustedes aman a la gente. Bueno, eso se notaba con Dorcas. Se notaba que ella amaba a la gente. Y las amaba tanto para brindarles ayuda material, pero también aprovechaba para darles a conocer el Evangelio de Cristo, que ella creía. Por eso estaban esas mujeres allí. Por eso estaban tan convulsionados y tan golpeadas, porque verdaderamente no podían comprender cómo Dios había permitido que esa mujer tan buena enfermara y se muriera. Pero el título de este mensaje es Dios interviene en las crisis, o cómo Dios interviene en las crisis. Y la manera que Dios tenía era utilizar un instrumento llamado Pedro, para dejar un mensaje certero de que Dios nunca abandona a sus hijos, y también para dejar un mensaje certero de que hay una esperanza en Cristo. De que las cosas de este mundo pueden ser muy duras, muy terribles, pero el Señor tiene una solución superior que va más allá de lo más terrible de este mundo, que es la muerte, y es la posibilidad de que las personas reciban la vida, aún después que murieron, la esperanza de la resurrección. Esta historia nos enfoca en ese sentido. Dice el versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, es el nombre arameo, acuérdense, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Bueno, ahí estaba la intervención que Dios tenía preparada. Como en la ocasión de Lázaro, ¿se acuerdan? Que Jesús se demoró, le informaron que Lázaro estaba en una situación grave de salud, y Jesús se demoró, y después le informaron que Lázaro había muerto, y él dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Y esa intervención de Jesús fue para demostrar la gloria de Dios, que Dios tenía la oportunidad de intervenir en el más grave de todos los problemas del ser humano, que es la muerte, y a través del poder de Jesucristo había oportunidad de resurrección. Bueno, esa esperanza sigue adelante. Jesús dijo allá en San Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy tenemos que creer eso más que nunca. Ante las pérdidas que nos produjo, lamentablemente seguirá produciendo esta pandemia, ante el dolor, ante el quebranto, ante las luchas, ante los problemas, tenemos que saber que el Señor es la resurrección y la vida. Esta intervención de Dios en esta crisis tremenda de la muerte de Dorcas es la prueba de que Dios puede intervenir y puede solucionar el más grave de todos los problemas, y de ahí para abajo. Y de ahí para abajo. Así que dice el versículo 41, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a los miembros de la iglesia, llamando a los santos y a las viudas, la presentó como viva. Hace un rato había un montón de mujeres mostrando las prendas, y en un tono entre dolor, entre incertidumbre, un poco puede haber habido algún reclamo así solapado. Estaban esas mujeres ahí, desesperadas por lo que había sucedido. Y ahora Pedro, el instrumento en las manos de Dios, muestra a Dorcas viva. Es un cambio de escenario de 180 grados, ¿no? Un giro de 180 grados. Bueno, este giro de 180 grados está registrado aquí, no porque sí, no como si fuera un cuento, una anécdota, para que nos demos cuenta que el Señor, a través de su intervención, va a cambiar absolutamente las cosas. Cuando Cristo vuelva, dice la Biblia claramente: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros también tenemos la esperanza
que o nos toque pasar al descanso o nos toque estar presentes en la segunda venida de Cristo, iremos también al cielo. ¿Por qué tenemos esa esperanza? Dice un texto bíblico, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Así que todo aquel que acepta a Jesús en su corazón, que vive a la altura de esa decisión, está preparándose para ese encuentro con Jesús. Y cuando Cristo vuelva, todo esto, todo este dolor, todo este mundo de quebranto, pasará. Eso no quiere decir que Dios no nos ayude en este momento. También en este momento Dios nos extiende su ayuda. Dios nos ayuda en este momento. Si nosotros clamamos a Dios y ponemos las cosas en las manos de Dios, Dios va a intervenir. Y vamos a ver su mano. Vamos a ver su mano poderosa. Lo que sí, en este mundo de maldad y de pecado, problemas vamos a tener. Dificultades vamos a tener. Y también vamos a tener, lamentablemente, la acechanza de aquel enemigo que va a ser destruido con la segunda venida, que es la muerte. Pero hay una esperanza. Y esta historia de Tabita nos muestra esa esperanza de manera nítida, de forma indiscutible. Porque esa mujer buena estaba muerta, enfermó y estaba muerta, y ahora está viva. El instrumento de Dios intervino y está viva. Por supuesto que no fue el poder de Pedro que resucitó a Tabita, ¿no? Aclaremos, fue el poder de Dios. Pedro era simplemente un instrumento en las manos de Dios. Pero también esto tuvo un efecto. Dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo? Muchos creyeron en el Señor. Ahora, algunos pueden plantearse lo siguiente, ¿no? Bueno, muchos creyeron porque fue algo espectacular que una persona resucitara. Pero si el que hubiera resucitado hubiera sido un ladrón, ¿hubiera tenido este efecto? No, porque la que resucitó es esa mujer buena, esa mujer servicial, esa mujer generosa, esa mujer que había hecho bienes, esa mujer que había amado a su prójimo, esa mujer que no se cansaba de ayudar y con ese testimonio no se cansaba de dar testimonio de Cristo. Ella fue la que resucitó. Y por eso su resurrección tuvo un efecto contundente en la vida de otros. Muchas veces habrán escuchado a Dorcas hablar de la resurrección de quién? De Cristo. De la resurrección de Cristo, seguramente. Muchas veces habrán escuchado hablar a ella de esa resurrección. Y algunos habrán creído y otros no. Pero ahora que ella había enfermado y había muerto y había sido resucitada, eso era una verdad irrefutable. Era una verdad que no se podía discutir. Así que todo aquel testimonio que ella presentó durante mucho tiempo, sumado a esta situación extraordinaria de la intervención de Dios en esta crisis, dio como resultado que muchos creyeran. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que todo lo que hacemos y todo lo que Dios permite en nuestra vida, si es que estamos conectados con Cristo, si es que nuestra vida, como dice Colosenses, está escondida con Cristo en Dios, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que nos pasa, es para la gloria y honra de Dios. Para la gloria y honra de Dios. Para que nosotros podamos dar testimonio. Y de esa manera el Evangelio pueda fluir entre muchos corazones. Porque en definitiva, ¿qué es lo único que vale en este mundo? Dice Pedro, el mismo que fue instrumento en esta resurrección, que los elementos, ¿qué va a pasar? Se van a quemar y se van a fundir. Entonces, muchas de las cosas que son nuestros desvelos, cuando venga Cristo, no van a hacer nada. Pero sí muchas personas que conocieron el Evangelio de salvación
y que nosotros a lo mejor tuvimos el privilegio de llevarles ese evangelio, de ser testimonio para que ellos conocieran el evangelio, van a ir al cielo. ¿Qué es de más valor? ¿Qué es de más valor? Las cosas circunstanciales y materiales que tenemos, que las tenemos para administrarlas bien y para vivir, porque no podemos vivir del aire ni en la calle, pero son circunstanciales y son para administrarlas, para la gloria de Dios también. Porque lo que es de más valor es el testimonio y el evangelio de salvación que hay en Cristo Jesús, para brindarlo a otros y que otros puedan conocer como nosotros, aceptar a Cristo en el corazón como nosotros, poder prepararse para la segunda venida de Cristo como nosotros, y que un día podamos estar todos juntos en el reino de los cielos, donde ni la enfermedad, ni la muerte, ni el dolor, ni el quebranto, ni ninguna cosa mala de este mundo va a estar. Amén. Así que el resultado fue muchos creyeron. Dios tornó la crisis ¿en qué cosa? En una bendición. Dios tornó la crisis en una oportunidad para expandir su reino. Y ahí se cumple lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y finalmente dice, y aconteció que se quedó muchos días, hablando de Pedro, en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Capaz que este curtidor era pariente mío, porque mi apellido, Badano, viene de los curtidores. Capaz que este era pariente mío, no creo. Pero Simón Pedro se quedó allí en ocasión de poder seguir la tarea de la evangelización, de poder seguir predicando el evangelio en esa zona donde había impactado este testimonio. Esto quiere decir que cuando Dios interviene en las crisis, que lo hace siempre a favor de sus hijos, siempre, transforma las maldiciones en bendiciones. Más allá de los detalles y de las circunstancias. Más allá de lo que nosotros a veces pensemos que Dios tiene que hacer, porque muchas veces decimos, bueno, Dios tiene que hacer esto y lo otro. No pensemos así. Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que está debajo de sus pies, bajo su voluntad. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, ¿sí o no? Así como en el cielo, en la tierra. Cuando Dios interviene a favor de sus hijos, Dios transforma maldiciones en bendiciones. En medio de las crisis Dios está cerca. Y Dios está cerca siempre para favorecer a sus hijos y siempre para que su gloria se despliegue en esas circunstancias. Dios permita que a través de esta historia podamos tomar todas estas lecciones, confiar en el Señor y también dar testimonio de la fe, preparándonos nosotros para la segunda venida de Cristo, pero también dar testimonio para que otros puedan prepararse. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias al pastor por estas palabras, que hayan sido de bendición para cada uno. Vamos a ponernos de pie los que estamos aquí en el templo y vamos a entonar juntos las estrofas del himno 435. Dios sabe, Dios oye, Dios ve.
Querido Padre, Señor, que estás en el cielo, gracias porque en esta mañana hablaste a nuestro corazón, hablaste a nuestra mente. Gracias porque estamos seguros que utilizaste al pastor, Señor, para que tus palabras salgan a través de su boca. Te pedimos por todos aquellos hermanos que durante esta pandemia han perdido un ser querido. Te pedimos por aquellas personas que han perdido un ser querido, que tú seas consuelo, que puedas renovar nuestra esperanza en tu resurrección, en tu pronta venida, Señor, para que podamos reunirnos de vuelta con aquellos seres queridos que perdimos en algún momento. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por alimentar nuestra fe. Te pedimos que nos acompañes de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos esperamos el próximo sábado. Que Dios los bendiga.